Bendito sea el nombre del Señor. De verdad que este es un día muy importante para la iglesia, porque en el día de hoy, de alguna manera u otra, estamos celebrando nuestra independencia. Porque un viernes como hoy, Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Y aparece una palabra que probablemente sea una de las más grandes que tenga la Biblia: la palabra redención. La palabra redención, con su sangre, con su vida, pagó el precio por nosotros. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer en esta hora del día es reprender la versión que dice que la celebración de la Semana Santa es pagana. Ese es un tremendo error que el enemigo de la justicia lo ha difundido. Y hay cristianos que han tomado esto y piensan que celebrar la muerte de Cristo es un hecho pagano y antibíblico. Es todo lo contrario. Nosotros estamos celebrando hoy más o menos el equivalente del 1 de julio aquí en Canadá. Y Canadá no se liberó así formalmente de nadie, sino que se confederó y formó una nación de la cual todos los que vivimos aquí nos sentimos orgullosos. Entonces ese día es Canada Day. Pues déjeme decirle que hoy es el día de la redención nuestra. Hoy es el día de nuestra independencia. Con lo que Cristo hizo en la cruz pagó el precio. Y hoy somos lo que somos por lo que Él hizo. Y eso hay que celebrarlo. Y eso no se celebra pequeño, eso se celebra en grande. Y todo el día, mi hermano, y todos los días que restan de este año 2018, celebramos en grande lo que Cristo hizo. Y notemos que las personas agradecidas por el trabajo de Jesús, de ahora en adelante viven para agradarle a Él. Porque todo lo que somos es por Él. Es por Él. Hay muchas personas que ni saben quiénes fueron los confederados, quién fue Ian McDonald, ni le interesa. A nosotros no se nos puede olvidar que Jesucristo un viernes murió por nosotros en un tiempo muy parecido a este. Entre marzo y abril es el primer mes del calendario judío y ese mes se llama Nisan o Abit. Por eso usted ve que muchas veces la Semana Santa cae en marzo, en otra ocasión cae en abril, porque el mes de ellos equivale a los 2 meses nuestros, o entre ellos, entre marzo y abril. Y es una celebración que la iglesia siempre debe tomar en cuenta. Gloria a Dios. Yo creo, hermano, que aquí hay un pasaje por el cual yo quisiera comenzar, porque creo que es muy familiar y a todos nos pasa. Resulta que usted conoce a alguien que es muy importante para ti en tu vida. Puede ser un médico, un dentista, un abogado, un administrador, un contador, una persona cualquiera de mucha importancia. Entonces hay alguien que no conoce a esa persona y tú tienes que presentar a esa persona, decir cómo es. Porque alguien le mencionó a esa persona que le puede ayudar en algo y a ti te toca hablar de esa persona. Decir lo bueno que tú sabes de esa persona. Entonces tú no vas a destacar ni el color de su piel, ni la estatura, ni el pelo, ni el país de origen, porque tú crees que esas cosas no son determinantes, porque la persona vale más que el tamaño, que el color, que el pelo, que si es flaquito, que si es gordito. La persona como tal es más que esas cosas. Entonces al apóstol Pedro, por el Espíritu de Dios y por la invitación de un oficial romano, lo invitaron para que fuera a la casa de este oficial romano a hablarle de una persona que podía salvarlo a él, a su familia y a todas las personas que le escucharan. Entonces el apóstol Pedro, cuando llegó allí, que está en la casa, que le dijo: ¿por qué ustedes me hicieron venir? Entonces Cornelio le dijo: hace 4 días, más o menos a esta hora, yo estaba ayunando y orando, buscando la presencia de Dios. Y el Señor envió un ángel y me dijo que te mandaras a buscar, que tú tenías palabra para mí, por las cuales yo y mi familia y todos los que escuchen podremos salvarnos. Y Pedro realmente se sorprendió y dijo: verdaderamente que Dios ama la justicia en cualquier parte del mundo. Y Dios no hace acepción de personas. Dios no discrimina. Dios no tiene una teología para los que se pierden y una para los que se salvan. Dios tiene la misma teología para todo el mundo. Y el centro de esa teología, el corazón de esa teología, es Juan 3:16.
Y después de Juan 3:16, la palabra más grande es la palabra redención. Entonces comenzó a hablarle de Jesús, pero no le dijo que la mamá se llamaba María, que el papá se llamaba José, que los hermanos tenían nombre, que las hermanas, no. Él comenzó a decir quién es Jesús como persona y qué vino a hacer. Él dice: Jesús, ungido por el Espíritu de Dios, vino a hacer bienes a las personas. Textualmente, el apóstol le dijo cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es decir, en términos generales, en una síntesis de la labor de Cristo, ¿a qué vino él? A hacer bienes. Jesucristo no vino a hacerle mal a nadie. Incluso la Biblia dice que parte de su misión no fue venir a condenar a las personas que estaban en pecado. Por el contrario, vino a sacarlos de la condenación. Por eso es que a muchos de nosotros nos gusta el capítulo 8, verso 1 de la carta de Pablo a los romanos, que dice que para los que están en Cristo Jesús ya no hay condenación. Porque los que están en Cristo Jesús han pasado de muerte a vida. Por eso es que se celebra. Por eso es que celebramos que Él está vivo y nosotros también. Entonces le dice que Él vino a hacer eso. Mire, a libertar a la gente oprimida por el diablo. El enemigo de la justicia no conoce la piedad, no conoce la misericordia. Ata a la persona con religiosidad. Ata a la persona con vicios. Ata a la persona hasta con cosas legítimas en países que a lo malo le dicen bueno y viceversa. Pero Cristo vino a libertar a esta persona. Es decir, todos los actos de Jesucristo mencionados en los evangelios apuntan a que vino a hacerle bien a la gente. Estúdielo como persona. Conozca su obra leyendo los 4 evangelios. No hay uno sino 4. Para que tengamos el compendio global general de la vida de este hombre. Ahora bien, el apóstol Pedro está diciendo esto. Y lo dice unos años después que Cristo terminó su labor aquí en la tierra. Pero cuando nosotros leemos el capítulo 15 de Juan, como lo estuvo leyendo aquí hace un momento la hermana Mildred Bailey, capítulo 15, versos 23, 24 y 25. Allí se utiliza una palabra que nosotros tenemos que explicarla, que es la palabra aborrecimiento. La palabra aborrecimiento no siempre ha tenido el significado que en otro momento obtuvo. Porque aborrecer muchas veces se utilizaba en contabilidad, en números, en matemáticas. Y era poner en orden de prioridad algunas cosas. Número 1 voy a hacer esto, número 2 voy a hacer esto. Entonces ese término se decía, estoy aborreciendo algo, es que estoy colocando en orden de prioridad las cosas que voy a hacer. Yo conozco personas de aquí de la iglesia, y en mi casa hay una persona de aquí de la iglesia que le gusta trabajar por agenda. Y casi siempre antes de acostarse hace una agenda de lo que va a hacer al otro día. Es una persona muy dedicada a sus cosas. Dice, mañana tengo que hacer esto y lo otro. Entonces, si eso lo llevamos al Antiguo Testamento y aparte del Nuevo, esta persona lo que está es aborreciendo algo. Pero allí, ¿qué significa? Algo bueno. Está priorizando qué voy a hacer mañana. Número 1 esto, número 2, número 3, número 4. Hay un momento que Cristo dice que el cristiano tiene que aprender a aborrecer en términos buenos. ¿Qué significa aborrecer en términos buenos? Que hay que poner a Dios primero y luego en el segundo lugar la esposa, los esposos, los hijos, mamá, papá, trabajo, iglesia, Canada Wonder, la Niagara Falls. Todo eso va del segundo para abajo. Entonces dice que el que no aborrece de esta manera no es digno de Jesucristo. Porque usted se imagina a un cristiano lavado con la sangre de Cristo y que Cristo no esté en el primer lugar de su vida. ¿Es un evangélico raro? El cristiano más raro que uno puede encontrar es aquel que en el primer lugar de su vida no está Cristo, aquel que murió por él.
Entonces él dice que el que no hace eso no es digno de él, que aunque lo diga no lo es, porque Dios primero y las demás cosas segundo. El pueblo de Dios comprende lo que estoy diciendo. Entonces hay que tener cuidado con la palabra polísemas, que tienen varios significados. Entonces el otro significado de aborrecer es odiar, que tal vez es el que ha primado al día de hoy. En el día de hoy ya no significa en contabilidad, ni en número, ni en prioridades, sino que al día de hoy aborrecer es odiar a alguien, odiar a algo. Nosotros los cristianos estamos llamados a aborrecer ¿qué? El pecado. ¿Y por qué aborrecemos el pecado? Porque Dios aborrece el pecado. Y como nosotros somos hijos de Dios, tenemos que parecernos a Dios. Lo que a papá Dios no le gusta, a mí no me gusta. Lo que a papá Dios le gusta, a mí me gusta. Y como papá Dios aborrece el pecado, yo aborrezco el pecado también. Entonces lo odio, lo detesto, no quiero saber de él. Y de lo que uno no quiere saber, pues uno no lo busca, uno no lo sigue. Ahora Cristo, aquí en Juan, capítulo 15, verso 23, está hablando de un aborrecimiento que él ha sentido en carne propia, donde significa odiado sin causa alguna. Fíjese, hermano, que el nivel, el estándar que Dios le pide al cristiano es que no aborrezca a nadie, no importa la causa. Es decir, el cristiano no puede albergar el sentimiento de odio, aunque tenga razón, porque no debemos tener razón, debido a que la Biblia dice que la única deuda impagable que tiene el cristiano es amarse los unos a los otros. Te amo hoy, pero te amo mañana. Es decir, pago hoy, pero ya mañana tengo la misma deuda, contigo y con el mundo. Entonces el sentimiento de odio, de aborrecimiento, no debe ser albergado en el corazón del cristiano, aunque te den razón, aunque te den motivos en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, en la calle. No odies, no aborrezcas a nadie, y mucho menos por la apariencia física. Pero Cristo, porque si ustedes ven, hermanos, del capítulo 13, 14, 15, 16, 17, Cristo está en intimidad con sus discípulos, lavando los pies, comiendo la Pascua, instituyendo la cena del Señor, la oración sacerdotal del capítulo 17, y luego comienza su martirio. Quiere decir que en el 15 él está hablando mucho del Espíritu de Dios, del Consolador, como Paracleto, como el que va a convencer al mundo. Pero al mismo tiempo le está diciendo: a mi Padre y a mí nos han aborrecido. Y como siempre nosotros hablamos de Cristo Jesús, no desde arriba sino desde abajo. Cuando hablamos de él desde abajo, estamos hablando del Cristo humano, de la persona nacida de una mujer, de un ser humano con sentimientos y con tentaciones para reaccionar de cualquier vía. Él está diciendo: me han aborrecido. Y yo quisiera, pueblo de Dios, que en este justo momento tú pienses cuando alguien a ti te ha aborrecido, si tú te sientes bien o te sientes mal. Cuando alguien a ti te ha despreciado, cuando alguien a ti te ha ignorado en tu propia familia, en tu propia congregación, en tu propio trabajo, en el lugar donde tú estudias. Si alguien te ha aborrecido, dime si tú te sientes bien o te sientes mal. Yo no creo que haya un ser humano normal que lo aborrezcan y se sienta bien, porque son sentimientos que solamente hay que saberlo manejar, pero de que son. Porque nosotros no somos como esta madera que usted la toca y ella no responde, porque es un ser, porque es un ser inanimado, no tiene vida, si se puede decir un ser, un objeto que no tiene vida. Pero él está diciendo: no solo me aborrecen a mí, aborrecen al Padre que me envió a mí. Entonces en el versículo 24, él lo que está diciendo es: si yo le hubiese dado razón para que me aborrezcan, yo debería sentirme bien, porque yo les di motivo. Pero yo he hecho delante de ellos obras que ningún otro la puede hacer. Y aquí, hermano, comenzamos a ver la palabra de Pedro en Hechos capítulo 10, verso 38, cómo Jesús fue ungido por Dios para hacer bienes.
Uno de los últimos mensajes predicados en este púlpito realmente estuvo en Lucas capítulo 4. Cuando nosotros vimos a Jesús en la sinagoga, entró, pidió un libro, el de Isaías, y en un tiempo, hermano, cuando la Biblia no estaba ni siquiera como la tenemos ahora, que los libros eran por rollos y no tenían ni capítulos ni versículos, a propósito Jesús abrió en el capítulo 61 de Isaías y citó allí, lo leyó en voz audible: el Espíritu de Jehová el Señor está conmigo porque me ungió Dios. Entonces el Espíritu Santo tiene una misión en Jesús, que en Isaías dice a qué iba Jesús a venir al mundo. Entonces su misión era para beneficiarlo a usted y a mí y a los que están fuera de este lugar sin Cristo y sin salvación. Entonces lo que Él hizo y lo que Él hace, búsqueme otra persona y vamos a compararlo con lo que Jesús ha hecho. Aquí hay personas que conocen mucho de historia, porque aquí hay mucha gente inteligente. La iglesia tiene muchos estudiantes y personas graduadas de nivel alto. Tenemos un tiempito a nuestro favor, póngase de pie y dígame qué persona usted conoce de Adán hasta ahora que haya hecho algo más que Jesucristo. Comience a comparar a los grandes descubridores, compare los grandes inventores, compare los grandes independentistas, especialmente de nuestro continente. Compárelo con Jesucristo si se pueden comparar. Y usted va a encontrar, hermano, que los grandes inventores de cosas que hoy nosotros nos beneficiamos, como le decía yo a mi esposa en este viaje último que tuvimos cuando veníamos de regreso, porque en el aire el camino estaba como tortuoso y por más de media hora había turbulencia. Y yo le digo, oye, pero este camino hay que arreglarlo porque está lleno como de hoyo y de piedra. Y la ruta que tomó este piloto hay otras avenidas mejores. Le dije, pero qué gran bendición los hermanos Wright que inventaron el avión. Porque en 4 horas nosotros podemos ponernos en un país que está casi a 4,000 kilómetros de distancia. Que si no fuera por ese avión, nosotros que somos una isla, es nadando que tenemos que llegar allá, mi hermano. Y usted sabe el tiempo, con 2 potes de aceite el manicero atrás, flotando, y uno nadando para llegar allá. Pero por ese invento del cual nos beneficiamos, podemos llegar en 3 horas y 50 minutos a nuestro país. Y ustedes saben en el tiempo que llegan al país de cada uno de ustedes, porque todo el mundo viaja para allá. Pero puede ser que los hermanos Wright hayan tenido alguna imperfección, porque ser humano perfecto fuera de Cristo no hubo ninguno. Entonces tal vez hicieron algo bueno pero tenían algo malo. Pero yo quisiera, hermano, que nos quitemos la vestidura de evangélicos, nos quitemos la ropa de cristianos y comencemos a ver si en Cristo hubo algo malo, si Él hizo algo malo, si dijo algo malo, para que lo aborrezcamos. Por eso tenía el sentimiento de dolor. Cuando dice, yo siento que me odian a pesar de que he hecho entre ustedes cosas que ningún otro ha podido hacer. ¿Podrá una persona, por buena que sea moralmente, salvarse él, salvar a su familia, salvar una iglesia, salvar una ciudad? ¿Podrán personas angelicales como las que nosotros conocemos a través de la Biblia, como Miguel o como Gabriel, venir y morir por nosotros? ¿Podrían ellos salvarnos a nosotros? No pueden, porque la Biblia dice que aún en los ángeles Él notó necedad. Pero Cristo está diciendo, lo que yo he hecho nadie lo puede hacer. Y mire qué cosa tan interesante. El ser humano tiene 5 sentidos, excepto las mujeres que tienen más de 5. Pero los varones por lo menos tenemos 5. Sí.
Digo, esto lo digo por el bien de las mujeres, tienen más que los hombres. Porque hay uno que le llaman el sexto sentido, que es el común, que supuestamente son ellas que lo tienen, y que los hombres no tenemos ese. Pero bueno, entonces mediante los sentidos nosotros podemos captar las cosas del mundo exterior, para que el hombre interior, el alma y el espíritu puedan ver a través de los ojos, puedan oír a través de los oídos, puedan gustar y hablar a través de la boca, puedan palpar a través de la mano, todos los sentidos tal y como nosotros lo tenemos. Entonces, todos los milagros que Cristo hizo, como todos los milagros que hizo el Padre en el Antiguo Testamento, se podían ver con los ojos, se podían oír con los oídos, se podían tocar con las manos, se podían hablar con la boca, porque no fue que me contaron, no fue que yo presentí, no fue que sentí, fue que lo vi, fue que lo escuché. Porque no es lo mismo cuando tú dices, yo como que siento algo, y lo que tú sientes ni sabes si es de Dios, ni sabes si es del diablo, o ni sabes si es de tu espíritu mismo. Entonces te queda en un mar de dudas. Pero cuando viene un leproso delante de Cristo, que la gente tiene un paño en la boca puesto, porque el leproso está podrido en vida, y el leproso viene y se hinca y le dice, ¿tú me quieres sanar? Y ya usted sabe, los apóstoles, como el mismo Pedro, que no querían tocar cosas porque eran abominables, no se querían contaminar, tomando distancia. Y el tipo frente a Cristo, leproso, mi hermano. Y Cristo le dijo, yo quiero sanarte. Pues yo sí quiero sanarte, le dice Jesús. Y como yo quiero sanarte, yo te voy a poner mis manos sobre tu cuerpo enfermo. Y yo te voy a sanar. Y le puso la mano y se sanó. Hermano, pero eso no se vio con los ojos. O esta pobre señora que llega a la iglesia, que en ese tiempo es una sinagoga, un sábado, como llegamos nosotros aquí los domingos mayormente, y ella llega encorvada. Y como está muy encorvada, tiene que mirar a los demás así. Y los años y el peso en la espalda la doblaban más. Y ese día Jesús estaba en la iglesia, en la sinagoga. Y él alcanzó a ver a esta mujer, él la vio, los demás la vieron. Y le dijo, señora, póngase de pie. Y la señora encorvada se puso de pies. Y todos vieron que se puso de pies. Y le dijo, venga, doña, venga aquí adelante. Y primeramente le dio palabra de ánimo, porque una gente con problemas físicos, como lo tenía ella, era muchas veces el objeto de burla del lugar donde vivían. Y yo he dicho que si la mujer se llamaba Juana, ya le decían Juana la encorvada. Y los niños en inocencia pueden hasta asustarse. Lo primero que Cristo hace es levantarle la estima a esta mujer. Y cuando le levanta la estima, le pone las dos manos en los hombros y le dice, enderézate. Y la señora se enderezó. Porque Él vino a hacer bienes y a libertar a los oprimidos por el diablo. Y ese milagro no lo vieron. Otro día llegó un señor a la iglesia. Por eso es que hay que visitar la iglesia. Y no visitarla cuando tú tienes una necesidad, ni visitarla en un evento especial, sino siempre. Llegó ese hombre con una mano seca, tiesa, dura. Usted se imagina tal vez la mano derecha. No puede montarse en el caballo, no puede guiar el caballo, no puede saludar, no puede hacer nada. Y el hombre tiene que usar la izquierda. Y el hombre nació derecho y no zurdo. Digo yo, la Biblia no dice eso. El caso es que allí está Jesús y él lo alcanza a ver. Pero esta ocasión fue distinta. Porque todos tenían los ojos puestos en Jesús para ver qué iba a hacer con el hombre que tenía esa mano paralítica. Y Jesucristo percibió el pensamiento de estas personas y le dijo al hombre, mira, ponte de pie. Ponte de pie. Y le dio la oportunidad de que todo el mundo volteara los ojos para ver al hombre con la mano seca, tullida, paralítica, enjuta. Y le dio una palabra de autoridad, no una palabra de sinvergüenzos, no una palabra para motivarlo y que se fuera con el brazo seco.
simplemente le dijo: extiende tu mano. Solo le dijo: extiende tu brazo, y el hombre hizo así, lo extendió. Dice: instantáneamente fue sanado. ¿Lo vieron o no lo vieron? ¿Lo vieron o no lo vieron? Ellos lo vieron. Por eso es que le está diciendo aquí: lo que yo he hecho delante de ellos, nadie lo puede hacer. Usted ve que el diablo nosotros no lo minimizamos, porque la Biblia dice que el diablo realmente es un querubín protector, que cuando el Señor lo hizo con cierto poder y autoridad, y él conserva muchas de esas cosas, y es un enemigo peligroso, porque es un enemigo que ataca pero no se deja ver, no da la cara, porque hay acechanza y hay maquinaciones, pero él no da la cara, él no se deja ver, pero él anda haciendo y deshaciendo muchísimas cosas por allí. Pero el entendimiento que nosotros tenemos de que ese enemigo hace lo que hace no significa que él no tenga personas en las cuales él obre y le dé poder y autoridad para que hagan cosas, muchas veces en el nombre de Dios, para confundir a la gente. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Faraón, dice la palabra del Señor, que tenía 2 magos, muchos magos, pero habían 2 magos, especialmente 2 magos que se llamaban Janes y Jambres, que con el poder del diablo llegaron a imitar cosas de las que hizo Moisés. Hicieron la primera, hicieron la segunda, hicieron la tercera. Y el Señor dejándolo, cuando intentaron hacer la cuarta, fueron donde Faraón, le llevaron un reporte y le dijeron: no podemos, porque este tipo llamado Moisés es un dedo de Dios, y nosotros ni siquiera contra un dedo de Dios podemos luchar. Faraón, ríndase, entréguese, que contra Dios nadie puede. Hicieron algo, pero jamás pueden hacer lo que Cristo ha hecho. Hermano, y usted ve todos los milagros que Jesús hizo, comenzando con el primer milagro ministerial que hizo, que fue convertir agua en vino, hasta el último milagro que hizo, probablemente ponerle la oreja de nuevo a aquel hombre que Pedro se la cortó en el huerto de Getsemaní. Milagro tras milagro. ¿Sabe cuál es el milagro más grande que Cristo ha hecho? Y tengo para decirle que por encima de ese milagro no hay otro más grande. Es la redención, es la salvación. Es que ahora mismo usted pueda decir: soy salvo, no voy al infierno, no voy al lago de fuego. El diablo no tiene nada que buscar en mi vida por aquel que murió en la cruz del Calvario. ¿Quién te puede dar eso, lo que Cristo te ha dado? Si nadie te lo puede dar, si tú reconoces lo que Él te ha dado, no puede haber una timidez en tu vida al momento de adorar, de glorificar a aquel que dio su vida completa por ti. Pero no es solamente hoy viernes, son todos los días. Yo sé, mi hermano, y cada quien lo sabe, que en nuestros hogares todos tenemos espejos. Aquí mismo hay un espejito donde yo me doy el último retoque antes de subir aquí. Por si acaso el nudo de la corbata está mal o lo que fuera. ¿Y qué pasa? Que en esos espejos uno ve la parte física de uno, de la cara, en este punto. Pero hay un espejo que es la palabra del Señor, que en Santiago capítulo 1 dice: mira atentamente aquí, mira tu rostro como es. Y ¿sabe qué es lo que está diciendo? Mírate de tal manera que tú sientas que te está vistiendo, que te está comportando, no para agradarte a ti mismo, porque tú no eres amador de ti mismo, tú no eres un narciso. Tú tienes que verte bien para aquel que murió por ti. Incluso decirle: me veo bien, Señor, ¿estás happy conmigo? Ahora Él dice claramente en el verso 25. ¿Sabe cuál es la ley de los judíos? El Antiguo Testamento. Ya eso estaba completito en tiempos de Cristo. Desde Génesis hasta Malaquías, la Biblia de ese entonces estaba completita. Mire, estaba traducida del idioma hebreo al griego. 200 años antes de Cristo, un rey de Egipto dijo: ¿cuáles libros faltan aquí en la biblioteca de Alejandría? Que en ese momento era la más grande del mundo. Le dijeron: falta el libro de los judíos, traducido al griego. Él dice: pues voy a pedir a Israel
o a Jerusalén, que me manden personas diestras para que traduzcan del hebreo al griego. Y por eso le llaman la versión de los 70 hombres, probablemente en 72 días, hicieron la traducción perfectamente bien de todo el Antiguo Testamento. Lo que le quiero dejar dicho, hermano, es que la palabra circulaba, como circula hoy en inglés, en francés, en español, en todos los idiomas. En ese tiempo, en los idiomas del momento, el latín, el griego, el arameo y el hebreo, circulaba. Entonces ellos conocían la palabra, ellos sabían las profecías mesiánicas de alguien que no viene a quitar a los romanos, de alguien que no viene por la vía política, sino que viene a algo más grande que eso. Porque una nación puede ser declarada independiente de la opresión de otra nación, pero ningún ser humano tiene poder para libertar a una persona de la opresión del diablo. Solo Cristo lo puede hacer. Y por eso hay que celebrarlo, hermanos. Entonces el milagro más grande es que Él te salvó. Mira, te salvó. Y la salvación es algo que tú lo palpas, tú lo tienes, tú lo aprecias, tú lo gustas, tú lo sientes que lo tienes, que eres salvo. Y que esa salvación tú jamás la vas a tirar por la borda por el pecado. Llámese como se llame el pecado, porque el pecado tiene nombres. Entonces él está hablando de que en esa ley decía: sin causa me aborrecieron. ¿Qué significa esto, hermano? Y en la parte final de la predicación de hoy, Cristo sabía que iba a morir. Él sabía que venía eso, pero eso no exime a la persona de sus responsabilidades, no lo exime. Yo pienso que los evangelios debieron haber terminado de otra manera y no como terminaron. Para mí, si a mí me tocaría reescribir esto, yo lo reescribiría de tal manera que cientos y cientos y miles de personas debieron rodear el palacio de Pilato y comenzar a decir: suéltalo, suelta, aunque no lo suelten. Ellos debieron haber dicho: me sanó, me limpió, me hizo esto, me liberó. Entonces a Él hay que soltarlo porque Él es inocente. Ustedes saben en un solo evangelio cuántas veces Pilato dijo, después de examinar a Jesús, que era inocente 3 veces. Y le dijo a Anás, a Caifás y a los sacerdotes judíos: este hombre no ha hecho nada malo. Si no ha hecho nada malo, ¿por qué lo van a castigar? Cuando la Biblia dice que el bueno no debe temer, el que debe andar asustado es el que está en malos negocios, porque lo van a agarrar tarde o temprano. Si usted no tiene hecha, usted anda libremente porque usted no tiene ninguna sospecha. Entonces él dice: mire, este hombre no ha hecho nada malo, ya lo investigué. Entonces dijeron que no ha hecho nada malo. Él dijo que es rey de los judíos. Y el que se hace rey entonces es un enemigo de César, el emperador romano del momento. Entonces ya es un atentado. Le dijo: pues si la cosa es así, me lavo las manos y hay que matarlo. Qué cosa tan interesante. Yo mismo desde niño, católico romano también, como muchas personas todavía en este tiempo, yendo a la iglesia católica romana, o viendo la cruz, porque la cruz católica es una cruz que tiene a un Cristo. La cruz evangélica no tiene a Cristo. Pero siempre yo veía ese letrerito que decía INRI, y yo no sabía lo que eso significaba, pero tampoco preguntaba, porque capaz que el sacerdote sabía lo que eso significaba. Pero siempre INRI, INRI, ¿qué significará INRI? Encima de la cruz INGERI. Hasta que luego supe lo que eso significaba. Porque INRI son 4 palabras, bien abreviado, de Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. INRI, eso es lo que significa. La I, que hay 2 I, INRI, realmente son 2 J. Porque la J griega se escribe como una I, se le pone un pequeño apóstrofe encima para que la pronunciación sea no I sino J. Jesús Nazarenus, rex de los judíos. Entonces eso es lo que significa. ¿Y cuál es la causa por la cual matan a este inocente? Que él dijo que era rey. Ahora aquí hay otra persona y aquí hay otra persona. Encima de la persona no dice INRI de los otros 2.
Encima de la persona dice ladrones, malhechores, asesinos, esto y lo otro. Y encima del otro dice lo mismo, porque la Biblia dice que eran malhechores. Pero la Biblia no dice que Cristo era malhechor. Incluso cuando Pilato escribió rey de los judíos, en griego, en latín y en hebreo, se quejaron. Se quejaron. Otra delegación a hablar con Pilato. Y van y le dicen, quítese el letrero de ahí y ponle, él dijo que él era esto y lo otro. Porque él no lo es, porque ellos lo aborrecieron. ¿Sabe lo que Pilato le dijo? Lo que yo escribí, lo escribí, punto. Lo que yo escribí, lo escribí, punto. Ya no me hablen más de eso. Porque sin causa lo aborrecieron. Y mi pregunta es, ¿por qué aborrecer a una gente buena? En el plano humano, vuelvo y le digo lo del principio, un cristiano no está llamado a aborrecer a nadie. No está llamado a aborrecer. Pero la sensación de hacerlo, ¿contra quién tú lo haces? ¿Contra el que actúa bien o contra el que actúa mal? Contra el que actúa mal. Hay como una sensación de rechazo, de poner distancia. Y en eso pues uno trata de corregir a la persona diciéndole que eso está mal. Pero uno inmediatamente guarda distancia porque uno no quiere contaminarse con los pecados de nadie, aunque sean familiares nuestros. Nosotros no estamos llamados a eso, sino a aborrecer el pecado. Pero si una gente es buena, si una gente lo que vino fue a hacer bienes, a desatar ligaduras, ¿por qué aborrecer a la persona? Fíjese cómo la inmensa mayoría del mundo, tanto en la Semana Santa como en el tiempo de Navidad, qué manera, mi hermano, de aborrecer a Jesús. Qué manera tan comercial. Yo le decía ayer jueves, a los hermanos que nos reunimos aquí, que la semana donde más accidentes hay, donde más personas mueren, por lo menos en mi país, es en Semana Santa. ¿Y qué Semana Santa es esa? Pero ¿cómo puede ser santo cuando haya tanto accidente? ¿Y sabe qué es lo que las autoridades hacen? Tratar de lograr de que mueran menos este año de lo que murieron el año pasado. No es ni siquiera evitar las muertes, es que las estadísticas bajen. Porque la gente se vuelve loca, dizque celebrando la Semana Santa. Tal vez por eso es que algunas personas dicen que eso es pagano. Porque si eso es Semana Santa, entonces eso es pagano. Que vacaciones, que cosas, la gente se vuelve loca. Entonces de alguna manera u otra están aborreciendo porque no están haciendo la justa valoración de aquel que murió por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Pero tú no tienes que hacer eso. El hoy de Jesús es el tiempo de salvación. Y este es el mejor momento para uno entregar su vida a Cristo o rehacerlo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque hay personas que lo hicieron y se apartaron del camino del Señor. Y todo aquel que se ha apartado del camino del Señor, yo lo invito para que se presente ahora mismo delante de Dios y le dé una razón justificada por la cual te apartaste del Señor. Que convenza a Dios que tú tienes razón en descarriarte. Y si tú tienes razón, cuenta conmigo que me voy a descarriar también. Me voy contigo en este mismo día. Amén, hermanos. En un curso de química, un curso muy difícil de química, nos dieron el examen y mire usted que a la mayoría nos fue mal. Y el examen estaba como medio raro, no sé. Cuando dieron eso, hubo mucha protesta con el profesor. En la universidad fue esto. Entonces el profesor hizo un desafío a un estudiante de que si el profesor estaba equivocado, él le iba a poner una letra a ese estudiante. Pero que si el profesor tenía la razón, le iba a poner una letra F. Y el estudiante se puso de pie y le dijo: profesor, yo le voy a hacer el desafío, miren, si usted tiene razón, me va a poner una F a mí solo. Si yo tengo razón, le va a poner una A al curso entero.
¿Entienden, hermanos? Si tú crees que tú tienes razón descarriándote, avísanos que nosotros no vamos a ir detrás de ti. Pero Jesucristo tiene razón y Él le ofrece una letra a todos aquellos que aceptan el perdón de sus pecados, aquellos que se puedan reconciliar, aquellos que hoy puedan reflexionar y pensar, pero ¿por qué tanto sacrificio en un ser humano? ¿Por qué tanto odio contra Jesús? ¿Por qué matarlo de esa manera? ¿Por qué sufrir, hermano, tanto? Cuando nosotros con una quemadita que nos damos agarrando algo caliente. Hay gente que hasta se encomiendan a las 7 potencias por una quemadita. Jesucristo sufrió lo indecible, ¿sabe? Por usted y por mí. Eso es lo que se llama pagar el precio por nuestra independencia. Vamos a inclinar el rostro, hermano, vamos a hacer esta oferta con toda la formalidad. Y no se mueva, que todavía falta mucho culto en esta hora. Pero en caso de que alguna persona quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, entregarle su vida a Cristo en esta hora del día. Puede ser un niño, puede ser un adolescente, un joven, un adulto, un señor, una señora, un soltero, un casado. Puede ser alguien que esté en la parte de arriba, alguien que esté en la parte de abajo. Puede ser alguien que esté conectado en el internet, escuchándonos, mirándonos, y quiere entregarle su vida a Cristo, o quiera reconciliarse con Él en este momento. ¿Usted sabe por qué tiene que hacerlo ahora? Porque hay dos cosas que no sabemos: ¿cuándo vamos a morir o cuándo va a sonar la trompeta? Y los cristianos conscientes es hoy que lo estamos esperando, porque todo se ha cumplido, solo falta que Él venga a buscar la iglesia. ¿Por qué tú vas a perder tu salvación? Entrégale tu vida al Señor. Pasa aquí al frente y vamos a orar por ti. Queremos escuchar tu confesión de que Jesús es el Señor. ¿Habrá alguna persona que quiera hacerlo? Entregarle su vida a Cristo en este día, reconciliarse con Él. Si alguien puede ir pasando, en lo que Naum va buscando el himno, Tierra de Palestina, las letras, para que lo vayan preparando, porque lo vamos a cantar. Si alguien aquí necesita a Cristo, entrégale tu vida al Señor. Déjame decirte que tú no serías el único, porque un día como hoy, de los 2 ladrones que estaban allí también crucificados, Cristo se llevó uno al paraíso. Lo salvó en el último momento. Él le entregó su vida a Cristo y Él le dijo: acuérdate de mí. Él le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Esas promesas son para ti. Levántate y ven, recibe a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Padre, gracias te damos. La iglesia te lo agradece. La iglesia no tiene con qué pagar un sacrificio tan grande como este. Desde aquí nosotros oramos por la ciudad de Toronto, oramos por nuestra provincia de Ontario, oramos por nuestro país, Canadá, oramos por todos los hispanos que viven en esta nación, especialmente por los que no te conocen. Oramos por las primera y segunda generaciones que se están levantando de hispanos, para que los salve, Señor. Sálvalo, Dios. Si alguno se ha descarriado, fue educado en un hogar cristiano y como Demas se apartó amando a este mundo, oramos, Señor, salva, Dios. Hay hijos de cristianos que están descarriados y los padres hicieron lo posible y los hijos se apartaron, y por ello estamos clamando en este momento, apreciando la reflexión de este día sobre esta muerte de Cristo. Oh Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, líbralos de la muerte. Líbralos de la muerte en este momento. Líbralos de ese postrer enemigo que es la muerte, Señor, y tráelo de renuevo a casa. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor.
en lo que el grupo va pasando, y la hermana Elizabeth también, que va a dirigir este cántico, gloria a Dios. Usted sabe que el hermano Juan se lo dijo, Juan Solís, está en el boletín, se coloca en la pantalla, pero también yo se lo voy a recordar. Este domingo, 1 de abril, este domingo pasado mañana, aunque mucha gente no lo crean, a las 5 de la mañana, en este mismo santuario, hay culto. Hay culto, hermano, a las 5 de la mañana. Eso quiere decir que hay que sacarle provecho a los celulares, porque los celulares tienen una alarma, un relojito, y usted tiene que ponerlo dependiendo del lugar donde usted viva, a 3 de la mañana, 3:30. Por aquí el hermano Juan Loja y su familia, ¿verdad? Hay muchos, la hermana Mirna, los que viven cerca lo pueden poner a las 4, porque viven cerca, o a las 4:30. Porque a las 5 en punto comienza el culto matutino. ¿Y sabe cómo se llama ese culto? Testigos de la resurrección. Después que tengamos este culto, que solamente dura 1 hora, todos los presentes vamos a pasar al gimnasio y vamos a disfrutar de un desayuno ligero preparado por la Sociedad Misionera de la Iglesia. Nos vamos para nuestra casita, vamos a estar tranquilos, meditando, reflexionando, y a las 2:30 o un poco antes vamos a regresar, porque tenemos el culto de celebración a las 2:30. No hay escuela dominical. Comenzamos con los cumpleañeros y seguimos celebrando. Tenemos especiales como hoy, y también la hermana Nicole Solís con la iglesia infantil tienen una presentación. Esperamos que todo el pueblo del Señor responda. Esta es una celebración de 3 cultos, 2 días, pero en el Antiguo Testamento eran 7 días corridos: Pascua, Tabernáculo, Pentecostés. 7 días de celebración, porque la cosa del Señor hay que celebrarla en grande. Gloria a Dios. Entonces vamos a colocarnos de pies. ¿Tienen la letra de la canción? Sí, sí, amén. Déjeme decirle que este no es un especial, es para que todos cantemos. Amén. Y la hermana Elizabeth va a dirigir al grupo Emanuel en este día. Es un privilegio tener a Elizabeth en medio nuestro. Amén. Gloria a Dios, santo es el Señor. Gloria a Dios, amén. La mamá de ella cree que yo soy hijo de ella también, y que somos hermanos de padre y madre. Y yo creo que hasta nos parecemos un poco, ¿verdad? Sí. Mucha gente cree que somos hermanos de padre y madre. Amén. Así es que voy a dejar a mi hermanita entonces que dirija Tierra de Palestina, y vamos a cantar entre todos. Aleluya, adoremos al Señor. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en su seno sagrado vivió el Salvador, y en luz hermosas olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre
vida nos hablarán también. Eres la historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Eres la historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que era su luz. Eres la historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Eres la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Eres la historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Amén, aleluya, aleluya. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido pasar juntos, celebrando, Señor, que tú derramaste tu sangre por nuestros pecados, Padre. Padre, ellos sin causa te aborrecieron, pero nosotros por tu gracia y por tu misericordia te amamos, Dios. Y agradecemos el sacrificio, Señor, que tú hiciste por nosotros en la cruz. Ahora llévanos, Señor, a nuestros hogares o donde quiera que nos dirijamos, Señor, en protección. Guárdanos, Padre, líbranos de accidentes, líbranos del mal, y que podamos retornar, Señor, el domingo a las 5 de la mañana para celebrar la resurrección. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los jóvenes mañana, voleibol a la 1 de la tarde. Sí, vamos a decir el texto, pero quería decirlo de jóvenes primero. Dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. El pueblo de Dios dice: